rostros. Gracias, Liliana, por tener la cámara prendida. Un saludo especial. Bueno, empecemos entonces. Hoy vamos a utilizar diapositivas. Vamos a compartir. Listo, perfecto. Vamos a empezar hoy a ver. La primera pregunta que quiero para entrar en calor que se vayan haciendo es: ¿tú dominas tu mente o tu mente te domina? Esta pregunta es muy fácil responder si la pensamos de la siguiente manera: ¿cómo sé yo si yo domino mi mente o mi mente me domina a mí? Pues lo sé de dos maneras muy fáciles. Todos los días nos bombardean pensamientos. Todos los días nos bombardean ideas o creencias. Creencias que en algún momento nos pueden estar diciendo: tú no eres capaz, tú no vales nada, ese no es el camino, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Si yo le hago caso a esos pensamientos y me quedo paralizado, es decir, no tomo decisiones, no actúo, no tomo acción, quiere decir entonces que la mente me domina a mí. Hay dos ejemplos clásicos de cuando la mente nos domina a nosotros. Los ejemplos clásicos porque todos en algún momento de la vida, de una manera directa o indirecta, hemos estado o lo hemos observado. Los dos ejemplos clásicos son: uno, los celos. Cuando una persona empieza a creer que su pareja le está haciendo infiel y actúa desde sus pensamientos, quiere decir que su mente lo domina. Es decir, llega la pareja a la casa y le reclama: ¿tú con quién estabas? Seguramente estabas con alguien. Entonces sus pensamientos, su mente está dominando a esa persona, porque lo está llevando a actuar y a tomar decisiones que no son evidentes, que no son correctas, que no son adecuadas, que no están basadas en la evidencia y en la realidad. Otro ejemplo clásico de cuando la mente nos domina es cuando estamos insatisfechos, frustrados, cansados con alguna situación, sea el trabajo que no quiero, sea mi vida económica, sea mis proyectos. Ya no quiero esa vida, quiero vivir otra vida. Sin embargo, la mente nos dice frases tan coloquiales y tan conocidas como esta: más vale malo que se conoce que bueno por conocer. Es absurdo. Eso es totalmente absurdo. Sin embargo, nos quedamos ahí en esa zona de confort, y ahorita lo vamos a ver más adelante, como muchas veces nos quedamos en esa zona de confort o en esa zona, entre comillas, de certidumbre, y no tomamos acción y no nos arriesgamos y no buscamos un plan diferente, no buscamos una manera diferente que nos llene la vida y que nos llene de satisfacción, de felicidad, y que nos permita ser auténticos y lograr lo que realmente queremos, sin yugos, sin entregar la dignidad y sin entregar mi proyecto de vida. Es que es mi proyecto de vida. La mente nos domina cuando nosotros dejamos de vivir nuestro proyecto de vida por vivir el proyecto de vida del otro. Pregúntate eso. ¿Cuántas decisiones has tomado y estás viviendo ese proyecto de vida de otro y no tu propio proyecto de vida? Dominar la mente también significa conectarse con mi propósito de vida, que es único e irrepetible. Es mío. Nadie lo va a sentir y lo va a experimentar como yo. Aunque nos ofrezcan maravillas por otras partes, nadie va a vivir mi proyecto de vida, ni lo va a vivir por mí, ni lo va a realizar por mí, ni lo va a vivir como yo lo vivo. Por eso hay que aprender a dominar la mente. Entonces, ya entrando en calor, y te invito a que te vayas haciendo todas estas preguntas y vayas identificando en qué aspectos de tu vida y qué tanto te domina a ti la mente o tú la dominas a ella. Entonces, observa lo siguiente. Vamos a mirar aquí
esta frase, que es una frase muy importante, pero que además es una frase que a veces nos cuesta entender. Estoy transmitiendo también por Instagram, por el live. Entonces, a los de Instagram les pido disculpas porque estoy también teniendo una presentación por Zoom. Por eso hablo de la diapositiva, que en Instagram pues no la puedo mostrar. Entonces, imagínense esto que dice aquí. No es lo que te sucede realmente lo que te agobia. Eso es una frase que se utiliza en terapia cognitiva. Es una frase que la mencionó el filósofo griego de la filosofía estoica, Epíteto. No es lo que te sucede lo que te agobia o lo que te determina, sino cómo interpretas tú lo que te sucede. Y por eso coloco A y B. A es una persona y B es otra persona. Y vamos a imaginarnos una situación X, una situación que tiene que ver con la pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? Cualquier tipo de pérdida. La pérdida de un trabajo, la pérdida de un estatus social, la pérdida de un ser querido, o la pérdida de tu pareja, o la pérdida de una empresa, o de un negocio, o hiciste un negocio y tuviste pérdidas, cualquier pérdida. La persona A interpreta esa pérdida y se hace la siguiente pregunta. Toda interpretación lleva por sí mismo una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos, de evaluaciones. Y estas evaluaciones o estas interpretaciones tienen que ver con la mentalidad que tengas en ese momento, con el estado mental en que te encuentras en ese momento. Entonces, la persona A se pregunta y dice, ¿qué oportunidades puedo potenciar a partir de esta situación? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida para ejercer control sobre esta situación? Entonces, claro, cuando la persona A lo interpreta así y se hace esas preguntas, está partiendo de una mentalidad proactiva, una mentalidad donde él tiene el control y el dominio, no donde las circunstancias tienen el control y el dominio. La persona B, contrario a la persona A, se pregunta y dice, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todos los males me suceden a mí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy con las manos cruzadas. No es justo que me suceda estas cosas a mí, por Dios. Entonces la persona B le está dando poder a la situación. Se está derrumbando ella misma. Esto nos indica que la manera como yo interpreto las cosas, que como lo acabo de decir, surge de la mentalidad que tengo, me puede llevar a tomar acciones constructivas para mi realización personal, para mi trascendencia, para mi crecimiento y para mis logros, o acciones destructivas. Por eso me gusta una frase que menciona un psicólogo clínico cognitivo y dice, tu mente, si lo dice Aaron Beck, tu mente es la responsable de tu desgracia. No es la situación, es tu mente. Pero también esa misma mente es la responsable de que tú te superes y te pongas por encima de la adversidad. Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿tú qué eliges? Y más adelante vamos a ver el poder de la elección desde el punto de vista mental. ¿Tú qué eliges? Tú eliges construir una mente que te ayuda a avanzar, a crecer, a lograr tus metas, o te alimentas mentalmente de pesimismo, de victimismo, de catastrofización, de desgracias, de pobrecito yo,
todo lo que me pasa es porque el mundo es malvado y malo. Empieza a hacerte esas preguntas. Ahora bien, ¿cómo empezar? La promesa de hoy es que te voy a entregar herramientas. Te voy a mostrar cómo funciona y cómo hago yo con mis clientes a partir de todas estas herramientas que te voy a mostrar. ¿Cómo empezar entonces a crear una mentalidad posibilitadora? Una mentalidad que me impulsa hacia adelante, no que me detiene. ¿Cómo empezar a crear una mentalidad que me impulsa hacia adelante, no que me detiene o que me desvía de mi propósito? Pues lo primero es que tengo que evaluarme. Tengo que aprender y adquirir la rutina de la evaluación, de evaluarme a mí mismo. ¿Y qué es evaluarme? Lo que hemos estado haciendo. Hacerme preguntas, cuestionarme, indagarme. Preguntas como, por ejemplo, además de las que he dicho, preguntas fundamentales como estas. ¿Mi mentalidad hoy, actual, me posibilita o me imposibilita? Esa es una pregunta fundamental que me permite evaluarme. Y lo puedo hacer más específico, lo puedo hacer por áreas de mi vida. Por áreas de mi vida. Lo puedo hacer. Mi mentalidad en lo económico me posibilita o me imposibilita. Mi mentalidad en lo familiar me posibilita o me imposibilita. Me ayuda a tener una actitud constructiva o una actitud destructiva. Mi mentalidad me ayuda a tener una actitud constructiva conmigo mismo o destructiva. Por ejemplo, hay personas que piensan, todo se resuelve con una buena botella de aguardiente. Eso hace parte de su mentalidad. No estoy juzgando a nadie. No estoy diciendo si es bueno o si es malo. Cada quien que se haga la pregunta. Este modo de pensar, este modo de afrontar, ¿me ayuda a crecer o me estanca? Otros piensan, no, yo mis problemas los afronto con mi mentor, con mi terapeuta, ¿sí? Con mi entrenador mental. No hay una ni buena ni mala. Cada quien saca sus conclusiones y sabrá qué es lo mejor, ¿sí? Otra manera de evaluarme es viendo el impacto, los resultados que estoy teniendo en las diferentes áreas de mi vida. Hablaba con alguien en estos días y me decía, yo tengo un pensamiento muy positivo en lo económico, pero las cosas no me resultan en lo económico. Yo le explicaba lo siguiente, te lo quiero decir, porque es probable que cuando te evalúes digas, pero si yo pienso muy bien, si yo soy una persona positiva, si yo soy una persona proactiva, si mis pensamientos siempre son positivos, me animan, me llevan hacia adelante, si tengo un enfoque y un propósito claro en mi vida, ¿sí? Cuando te evalúas o dices si tengo una gran autoeficacia, me siento capaz y competente para lograr lo que me propongo. Entonces, ¿qué sucede? Yo le decía a esta persona, sucede algo que pocas personas lo entienden y por eso es importante un mentor, un terapeuta que te ayude a cambiar tu mentalidad y que te ayude a descubrir cómo está tu mentalidad. Hay un concepto que se llama creencias ocultas. Más que un concepto, es una realidad. Las creencias ocultas son creencias que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos o acerca de la vida o acerca de cómo debe ser el mundo y que están escondidas en un rincón de nuestra mente y que por alguna razón
no las podemos ver y que por alguna razón no las identificamos. Entonces esa creencia me sabotea y me sabotea y me sabotea y me hace trampa, me hace unas trampas mentales y es lo que no me permite avanzar. Eso es lo que no me permite lograr lo que quiero en mi vida. Eso es lo que no me permite trascender y lograr mi realización personal. Por eso es importante, es como cuando yo me siento un dolor en el cuerpo y digo, eso debe ser un dolor de espalda. Conozco un caso así, un dolor y un dolor de espalda y un dolor de espalda, y la persona tomaba y tomaba analgésicos automedicados para su espalda. Hasta que un día no aguantó más el dolor de espalda, entró por urgencia, la remitieron donde fisiatra. El fisiatra es un especialista en músculos y el fisiatra la remitió porque vio algo raro, la remitió a donde el neumólogo, que es el de los pulmones, y oh sorpresa, tenía un pequeño tumor en uno de los pulmones. Por sí misma o por sí misma no se iba a dar cuenta que eso era un tumor, pero ella suponía que era un simple dolor muscular. Entonces, a veces nosotros suponemos muchas cosas acerca de nosotros mismos porque no somos expertos en la mente, en cómo funciona la mente. Y resulta que lo que te está bloqueando es una creencia oculta que no has descubierto, que no has identificado, y eso no te deja avanzar. Entonces, es muy importante aprendernos a evaluar, pero también es muy importante cuando me estoy evaluando aprender a identificar que hay algo que no, que no sé qué es y que tal vez necesite un profesional, esa persona experta, que es la que me va a ayudar a identificar qué es. Si alguien quiere hacer un comentario, les voy a pedir el favor que lo hagan por el chat para no interrumpir el proceso de la... O si alguna pregunta me la dejan en el chat, que voy a abrir un espacio corto, pero voy a abrir un espacio al final, después de todo, de preguntas. Por eso te invito a que te quedes hasta el final. El segundo elemento para empezar a crear una mentalidad posibilitadora es aprender a hacer ajustes. ¿Qué son los ajustes? Son esos cambios, que ahorita te voy a mencionar algunos, son esos cambios de mentalidad, que como te digo, ahorita te voy a mencionar algunos, y que me va a permitir esos pequeños ajustes mentales. Por ejemplo, hacer algunos ajustes en la manera como interpreto ciertas situaciones y ciertas realidades en mi vida. ¿Sí? Al final, con mucho gusto te voy a responder esta pregunta. ¿Listo? De cómo manejar los miedos y que ellos no te controlen a ti. Con mucho gusto te lo voy a responder al final. O tal vez en el transcurso te la responda, pero igual te la voy a responder al final. Todos esos pequeños ajustes en mis pensamientos, en mi manera de interpretar, en mis esquemas, en esas creencias ocultas, ¿sí? Y lo tercero, importante para crear una mentalidad posibilitadora, es enfocarme. Parece fácil decir enfocarme, pero hay que entrenar muchísimo la mente para yo enfocarme. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca en la vida vivimos con muchos distractores, con muchas ofertas, con muchos hasta engaños, bombardeados de muchísima información. La pregunta es, ¿esa información realmente me va a transformar?
Les voy a poner un ejemplo de lo difícil que es enfocarse. Usted programa su día, ¿sí? Usted programa su día. Y resulta, y puede hacer el experimento mentalmente. Imagínense que usted programó su semana, no digamos un día, su semana. Y en esa programación de su semana, resulta que solo logró ejecutar, realizar el 20%. Ahora observe por qué logró ejecutar el 20% de todo lo que programó o planeó. Y me dará la razón. Descubrirá que el 80% de las razones por las cuales usted solo ejecutó el 20%, por poner un ejemplo, o el 30 o el 40, es por distractores. Distractores. Le entró una llamada, le entró un mensaje en el WhatsApp, se quedó viendo el video en YouTube que no le contribuye en nada, etcétera, etcétera, etcétera. Distractores. Aún esto es más profundo cuando te propones algo trascendental y significativo para tu vida y pasa el tiempo y nada que lo logras y nada que lo ejecutas y nada que lo concretas. ¿Por qué? Por lo mismo. Distractores. Ahora viene lo más potente. Cuidado cuando el distractor son tus propios pensamientos. Y volvemos a la importancia de aprender a dominar nuestra mente. Y tú te preguntarás, ¿cómo así, Miguel Ángel, que un pensamiento puede ser mi mayor distractor? Sí, por ejemplo, he tenido muchos clientes en mentorías conmigo que me dicen que llegan porque, y su razón por la cual quieren la mentoría conmigo es, Miguel Ángel, he tratado de miles maneras, quiero independizarme, quiero manejar mi tiempo, quiero manejar mi propio proyecto de vida, mi propio proyecto económico, y he tratado de muchas maneras y no he sido capaz. No he sido capaz de soltar el trabajo donde estoy y enfocarme en ese proyecto. Pero no es que no sea capaz, es que su mayor enemigo, su mayor distractor es su propio pensamiento. Y ese pensamiento puede ser muy oculto, puede ser una creencia muy oculta que está por allá en el fondo, que le está diciendo, estás loco, o le está diciendo, estás loca. Si te llega la platica todos los meses, ¿para qué? ¿Para qué te vas a arriesgar? ¿O para qué te vas a esforzar? Porque lo puedes hacer sin correr ningún riesgo. También lo puedes hacer. Pero te dice, ¿para qué? Pues para qué es que tengo un caso, una persona que está vive en Bogotá, que está en una mentoría conmigo y el mundo se les sacudió. ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía ahorita del A y del B? Pues él era el B. El mundo se le sacudió y un día llegó su jefe y le dijo, eres una persona extraordinaria, maravillosa, excelente, trabajador, pero lamentablemente las directivas de la empresa me pidieron un reporte personal y tengo que desistir de tu valioso servicio. Pasa por tesorería, que allá tienes tu liquidación. Y el mundo se le vino encima. Afortunadamente, él se puso por encima de esa situación y de esa adversidad con todo este proceso que él ha vivido, pero eso te puede pasar a ti también. Entonces, no esperes que el mundo, la vida, las circunstancias te obliguen a cambiar. Y esto lo dice Peter Senge, un genio en la mentalidad empresarial. Dice, no esperes que la vida te cambie. Cambia tú y cambia tu vida. Y él dice, hay dos maneras de cambiar. Y lo dicen otros grandes gurús de
esto de cambiar la mentalidad. Dice, hay dos maneras de cambiar: por obligación o por decisión. Yo te invito hoy a que cambies por decisión, a que empieces este camino maravilloso de transformar tu mentalidad por decisión y no por obligación. Obligación es entonces cuando te sucede una circunstancia bien dolorosa, bien fuerte, que te estremece, que te deja manos arriba. Y decisión es que tú vas ocupándote de ti, priorizándote a ti mismo o a ti misma, y empiezas a hacer los ajustes. Y así todo es más válido y más interesante. Y yo te lo digo por experiencia propia. Yo nunca he cambiado por obligación. Afortunadamente he cambiado por decisión. Y afortunadamente esos cambios me han llevado a vivir mejor, a tener una mejor calidad de vida en muchos aspectos de la vida. Por eso hoy te invito a que te enfoques en tu transformación personal por decisión, no por obligación. Por decisión, no por obligación. Te decía ahorita que podemos utilizar diferentes maneras de cambiar nuestra mentalidad, pero la más importante o el elemento más importante, y ahorita te lo decía, de cambiar por decisión es cuando yo me comprometo al 101% con mi transformación y con mi cambio de mentalidad sin excusas. ¿Por qué? Porque es mi prioridad, porque es lo más importante para mí. Es lo más importante para mí. Les voy a dar algunos tips de cómo cambiar o cómo empezar a cambiar mi mentalidad. Porque cada desafío, cada circunstancia, cada etapa de mi vida también me invita a ir cambiando mi mentalidad. Yo hace 5 años cambié mi mentalidad, pero hace 6 meses la tuve que volver a cambiar. Y seguramente vendrán circunstancias que me van a invitar, no a obligar, a invitar a potenciar mucho más mi mentalidad para lograr más. Porque si me quedo ahí, entonces me quedo en la zona de confort, me quedo en la zona de certidumbre y no avanzo. Y probablemente esté bien, pero ¿por qué no puedo estar mejor? Siempre le digo a la gente, y muchas personas que llegan a mi mentoría, no es porque estén mal, es porque quieren estar mejor, porque quieren tener más eficacia, más potencia, más habilidades mentales. Lo primero para yo empezar a cambiar mi mentalidad es construir un propósito de vida auténtico. ¿Por qué? Porque si no sé para dónde voy, cualquier, como dice el dicho colombiano, cualquier bus me sirve. Y cuando a ti cualquier bus te sirve, yo tengo 3 experiencias potentes y hermosísimas que me han servido para mi vida. Esas personas han contribuido más a mi vida que lo que yo les he contribuido a esas personas, desde mi punto de vista. Fueron 3 pacientes que yo tuve en algún momento de mi vida, mayores de 65 años. Usualmente yo no atiendo personas ancianos, pero estas personas mayores de 65 años, ya adultos mayores, y me enseñaron una cosa maravillosa, y es esto, lo del propósito. Yo lo sabía en teoría, pero nunca lo había vivido en carne propia cuando los escuchaba a ellos. Porque sentía y me identificaba, no porque me hubiese pasado, sino porque me conectaba con ellos y sentía esa misma angustia, ese mismo dolor. Cuando me decían, Miguel Ángel, me dediqué a vivir la vida de mis hijos, me dediqué a vivir la vida de mi esposo, o me dediqué a vivir la vida de mi familia, decía un señor.
Y me dediqué y me dediqué y me dediqué y me olvidé de mí. Y hoy estoy en una fuerte depresión. El caso de dos, el caso de la otra persona no era depresión, era un trastorno de pánico y de angustia y de estrés. Me decía, y el otro me decía, yo ahora estoy en un fuerte estrés, en una angustia, no puedo dormir y me doy cuenta de que no hice nada por mi vida, de que no hice nada por mí. Me olvidé de mí por dedicarme a los demás. Por eso hay que fortalecer la mentalidad. Por eso hay que construir un propósito auténtico y claro y agarrarse de él. Eso no significa que no seas flexible. Pues hay que ser flexible. Porque además, para crear una mentalidad potente, hay que ser flexible. Hay que aprender a modificar, hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a ajustarse, a no ser rígido, a ceder muchas veces. Lo otro es empezar a crear modos mentales constructivos y empezar a eliminar esas creencias ocultas que son modos mentales destructivos. Un ejemplo de ello es, voy a dar un ejemplo de un modo mental destructivo y un modo mental constructivo, a ver si alguien se identifica con esto. Aquí voy a aprovechar y voy a responder una de las preguntas que me hicieron. La voy a compartir. Dice la pregunta: ¿cómo hago para manejar los miedos y que ellos no me controlen a mí? Excelente pregunta. La voy a contestar aquí, en esta parte. Me parece un buen punto para contestarla. Existen dos tipos de miedos: los miedos reales o los miedos racionales y los miedos irracionales o irreales. ¿Qué es un miedo racional? Es tenerle miedo a algo que realmente implica una amenaza para mi vida física o para mi vida psicológica. Ejemplo, hay un tiroteo y yo no voy a pasar por el tiroteo, yo me desvío y me da miedo porque me puede dar una bala. Eso es un miedo real, es un miedo racional. Pero si yo le tengo miedo a fracasar, por ejemplo, o le tengo miedo al ridículo, o le tengo miedo a que me critiquen, o le tengo miedo a equivocarme, eso es un miedo irracional. ¿Por qué irracional? Porque todos los seres humanos, incluyéndome a mí, incluyendo a los mejores psicólogos del mundo, todos los seres humanos cometemos errores. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos los seres humanos fracasamos. Pero oye bien esto. Oye bien esto. Cuando tú cambias tu mentalidad, esto no solo lo sabes, sino que lo vives en carne propia. Esto es como si ingresara por la sangre, por las venas. Pero oye bien esto. Una cosa es fracasar y otra cosa es ser un fracasado. Quien te dice que eres un fracasado o una fracasada es tu mente, no es verdad. Y esto suena sencillo, pero para eso hay que entrenar la mente, para que no te comas el cuento cuando tu mente te dice eres un fracasado o una fracasada. Tú puedes fracasar 50 millones de veces, pero si tienes una mentalidad fuerte, de cada fracaso vas a sacar una oportunidad, vas a sacar un aprendizaje y te vas a hacer una mejor persona. Y vas a ser una persona más eficiente. Y vas a ser una persona más productiva. Los grandes inventos y los grandes genios, los grandes empresarios se han hecho a punta de errores, a punta de fracasos. La gran diferencia es que ellos utilizan el fracaso para potenciarse. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad entrenada. Esa es la diferencia. La diferencia no es que hay gente que fracasa y gente que no fracasa, no. La diferencia es que hay gente que fracasa, que comete errores, pero tiene una mentalidad entrenada, una mentalidad constructiva y posibilitadora y se levanta y aprende y se hace mejor y más fuerte. Y la otra persona tiene una mentalidad débil, vulnerable, de víctima y entonces se hunde en el fracaso. Y empieza a decirse, si ves que no eres capaz, no vas a poder con esto,
Todo eso es la mentalidad. La mentalidad. Entonces, el miedo, mi querido amigo, te paraliza es porque aún no tienes la mentalidad que te va a permitir tú pararte sobre ese miedo. Y te voy a decir algo muy claro y muy contundente. No es que el miedo va a desaparecer, no. Probablemente sí, probablemente no. Pero lo que sí te aseguro es que si tú entrenas tu mentalidad conmigo, te vas a parar como rey y señor de todos tus miedos. Hay una metáfora que a mí me encanta, es bíblica. No quiero darles charlas bíblicas ni nada por el estilo, respeto las creencias religiosas y espirituales de cada quien, pero se los voy a dar como una metáfora donde Jesús está pescando y viene una gran tormenta. Y Jesús dice, no temas. ¿Por qué me gusta esta metáfora? Porque esta metáfora tiene muchos simbolismos. El primer simbolismo que tiene esta metáfora es la tormenta. Jesús le dice, no temas, que yo estoy contigo. El primer simbolismo es la tormenta. Y nosotros nos afrontamos a muchas tormentas y a veces diariamente. Lo segundo importante que me gusta esta metáfora es cuando le dice estoy contigo. Pero estoy contigo es tu mentalidad. La mentalidad de que no hay nada ni nadie, pero esto se entrena, se construye, que te pueda destruir. Pero curiosamente, quien te destruye es tu propia mente. ¿Por qué? Porque no la tienes entrenada. Por eso la mente te domina a ti. No es el miedo. El miedo es una consecuencia, mi querido amigo. El miedo es una consecuencia de no tener tu mente entrenada. Por eso el miedo te domina. Pero cuando tú tienes la mente entrenada, ya tú dominas tus miedos. Lo otro es desarrollar y potenciar la autonomía. La autonomía en el sentido de potenciar la capacidad de tomar tus propias decisiones y no depender de otro. Hay personas que vienen a mí, a la mentoría, a consulta por eso, o entran a la membresía por eso, y dicen, es que yo no soy, había una persona que me decía, iniciando su proceso, me decía en una consulta individual, me decía, Miguel Ángel, es increíble, yo tengo 32 años y yo no soy capaz ni siquiera de comprarme un pantalón que me gusta, que sé que me gusta, sin preguntarle a alguien, ¿será que me queda bien? Imagínense ese nivel de autonomía. Cuando tú entrenas tu mentalidad, potencias tu autonomía y empiezas a tomar decisiones por ti mismo y empiezas a tomar decisiones claras porque tienes claro un propósito, porque tienes claro para dónde quieres ir, no para dónde tienes que ir, porque es que uno no debe ir a ninguna parte, cada quien tiene su filosofía de vida, cada quien tiene su concepción de qué es calidad de vida. Entonces, tu autonomía es única. El único que tiene que saber, tiene que trabajar hacia dónde quiere ir eres tú. Volvamos al ejemplo de los señores que fueron a mi consulta y se dieron cuenta que ya a esa edad y vivieron fue su vida para otros y no para ellos mismos. Por eso es importante potenciar la mentalidad para lograr autenticidad, para lograr autonomía, para lograr autoeficacia, para pasar de pensar en términos fijos, rígidos, a términos evolutivos, de progreso. Cuando yo cambio mi mentalidad, yo me festejo cada progreso que tengo. Yo no me festejo mis fracasos.
Y a veces hasta sí, ¿sabes por qué? Porque de cada fracaso aprendo y de ese aprendizaje saco un progreso. Estoy un paso más adelante y no un paso más atrás. Cuando yo me dejo dominar por mis miedos, voy es un paso atrás, no un paso adelante. O en el mejor de los casos, ni un paso adelante ni un paso atrás. Sigo ahí, en la zona de certidumbre, entre comillas, en la zona de confort, que ahorita lo vamos a ver. Cuando les hablaba ahorita de cómo crear una mentalidad posibilitadora y hablábamos de enfocarme, tiene que ver con esto, diferenciar entre lo que puedo y lo que no puedo controlar. Yo me tengo que enfocar en lo que yo puedo controlar. ¿Y yo qué puedo controlar? Yo me puedo controlar yo mismo. Yo no puedo controlar a los demás. Yo no puedo controlar si tienes un trabajo que tu jefe quiera que tú te jubiles ahí. Eso tú no lo puedes controlar. Tú no puedes controlar que tu pareja en algún momento ya no quiera estar contigo. Tú no puedes controlar darle bien a todo el mundo. Tú no puedes controlar ser el centro de atención y de atracción. Lo que tú sí puedes controlar es cómo gestionas tus miedos. Lo que tú sí puedes controlar es cómo cambias tu mentalidad. Lo que tú sí puedes controlar es ser feliz tú independientemente lo que suceda allá afuera. Lo que tú sí puedes controlar es construir la vida que tú quieres sin depender de los demás, sin apegos, sin dependencias emocionales, sin dependencia de lo que el otro opine. Eso sí lo puedes controlar tú. Entonces hay que enfocarse. Un, un cambio de mentalidad ya sucede si tú solo aplicas esto, te enfocas en lo que tú puedes controlar y sueltas lo que no puedes controlar, ya empezaste a cambiar tu mentalidad. Ese es un primer paso. Pensar en términos de preferencias y no de exigencias. Lo decía ayer, el mundo, el mundo es. El mundo no lo va a cambiar un presidente, el mundo no lo va a cambiar nada, nada. El mundo empieza a cambiar cuando cada uno empieza a cambiar. El mundo no lo cambia una política, una política de Estado, empezando porque las políticas de Estado la gente las viola, ¿sí? El mundo no lo cambia una ley. Todos sabemos que la violación es un delito y van a la cárcel y es atroz. Sin embargo, hay violadores. O sea, no, el mundo es como es. Pero si yo le entrego el poder al mundo, yo me vivo descontrolando. Hay gente que ve un noticiero y se descontrola. Pero ¿cómo es posible? Y se le daña el día y se amarga la vida. Ese es el mundo. Entonces, lo que tú sí puedes controlar no es cambiar las noticias. Lo que puedes controlar es no veas noticieros entonces. Ese es un claro ejemplo de lo que puedo y lo que no puedo controlar. Yo no puedo cambiar que cambien los noticieros o que no haya noticias negativas. O negativas no, noticias que a mí no me gustan. Pero yo sí puedo controlar no ver noticieros. Yo, por ejemplo, no veo noticieros. Bueno, en realidad no veo televisión prácticamente. Si veo 2 horas de televisión al mes, creo que es mucho. Prácticamente no veo televisión. Eso es una decisión que tomé en mi vida. Y me enfoco en lo que yo puedo controlar. Y pienso en términos de preferencia, no exigencia. Es que tú tienes que respetarme, tú tienes que quererme, tú tienes. No, pues eso es lo que me gustaría. Pero la gente no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su rollo en su cabeza, cada quien tiene habilidades. Hay gente que no hace las cosas no porque no quiera, es porque no tiene las habilidades, no es capaz de hacerlas, porque no ha desarrollado las habilidades aún. Las puede desarrollar, puede cambiar su mentalidad y desarrollarlas, pero en el momento no las tiene. ¿Sí? Pero acá me hacen otra pregunta. Antes de pasar a la otra diapositiva, la voy a responder. La culpa. La terapia cognitiva, la culpa es una distorsión cognitiva.
Esto tendría que profundizarlo, pero no me da tiempo, entonces lo voy a mencionar rápidamente. Pero la culpa, lo que te puedo decir ahora en este momento son dos cosas. Lo primero, identifica la creencia que hay detrás de la culpa, de ese sentimiento de culpa. ¿Cuál es la creencia? Por lo general, la creencia que hay detrás de la culpa es: yo soy responsable de. ¿Sí? Entonces, me siento culpable porque me atribuyo la responsabilidad de algo que sucedió. Y volvemos al ejemplo de lo que puedo y lo que no puedo controlar. A veces nos atribuimos la responsabilidad de algo que ni tú ni ningún ser humano lo puede controlar. Esto que voy a decir suena maluco, pero es real. Miren, la culpa es aprendida. Por eso yo hablo de un concepto, ahorita lo van a ver, un concepto que es la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? Y ahorita que les haga una propuesta van a ver qué es la psicoeducación. Miren, la psicoeducación es cómo yo educo mi mente. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que educaron nuestra mente? Nuestros padres, por lo general, o nuestros cuidadores. Si de pronto a ti no te crió tus padres, sino un abuelo, una tía, bueno, nuestros cuidadores son los primeros que nos educan. El segundo gran educador es la religión. Entonces vienen creencias religiosas. Esto es malo, esto es bueno, esto te debe hacer sentir culpable. De hecho, a mí me sorprende una práctica cuando la gente va a misa. Yo voy a misa a veces, pero yo no hago eso. La gente dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Miren cómo se reafirma la cultura de la culpa. Entonces yo vuelvo a una metáfora que dice: quien esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Es decir, con esto te voy a resumir lo siguiente. Errar, y lo está diciendo ahorita, errar, equivocarse es de humanos. Ya cuando te equivocas 10 veces sobre lo mismo, ya eso es perversidad, por poner un ejemplo. Pero si te equivocas y tomas conciencia y te evalúas y dices, hombre, esto no es conveniente, esto no es constructivo, esto no es posibilitador para mi vida ni para la vida de los que me rodean, esto lo voy a cambiar. ¿Sí? Pero no es para sentirse culpable, es para tomar acción y cambiar. Entonces, la culpa es aprendida. La culpa no es natural. Si fuera natural, un niño como mi hijo de 2 años y medio, cuando quiebra algo o rompe algo o se desespera y me pega, ¿sí? Hay una época en los niños que son muy pegones. Obviamente hay que corregirlos, pero son muy pegones. Entonces se sintiera culpable. No, él no se siente culpable. Él podría aprender a sentirse culpable si yo se lo enseñara o su mamá se lo enseñara. Pero yo, obviamente, yo no quiero enseñarle a que se sienta culpable, porque no sería adecuado ni constructivo para él. Entonces, por eso la culpa es una distorsión, porque a veces me atribuyo responsabilidades y culpas que cuando, lo que hacemos en terapia es eso: cuando uno empieza a explorar y uno le empieza a hacer preguntas al paciente para que empiece a explorar el mismo, y se da cuenta de que es que humanamente esto no me corresponde. Te voy a poner un ejemplo. Tuve una paciente, ya terminó su proceso, pero tuve una paciente que se sentía culpable porque no podía ayudar a su mamá. Y yo, una de las preguntas que le hice fue la siguiente. Yo le dije, ¿qué utilidad tiene? Ah, bueno, entonces no le podía ayudar, además porque la mamá era un poco manipuladora, y entonces la mamá le decía que no le ayudaba lo suficiente. Entonces lo primero que yo le pregunté es, diferenciemos entre no poder ayudarle como ella quiere, o sea, la mamá,
y no poder ayudarle. Eso es lo primero. Entonces ella hizo un ejercicio reflexivo y dijo, bueno, sí, yo sí le ayudo. Lo que pasa es que no le ayudo como ella quiere. Ah, bueno, entonces partamos del hecho. Porque la mente tiene la tendencia a pensar en términos absolutistas. ¿La ayudo o no la ayudo? ¿Soy capaz o no soy capaz? ¿Soy bueno o soy malo? Esos son, la mente tiende a pensar de manera dicotómica, absolutista. Cuando, en el entrenamiento mental lo que te enseño es a pensar en términos flexibles. Flexible precisamente quiere decir que no piensas de manera absolutista. Entonces ella tomó conciencia y dijo, ah, bueno, entonces se fue a un pensamiento flexible y dijo, no, yo sí la ayudo. Lo que pasa es que no la ayudo como ella desea, ni siquiera como debería ser, no, como ella desea. Mira la diferencia cuando uno empieza a cambiar la mentalidad. Entonces ella no dice, ella no decía, no la ayudo, no, ya ella decía, no la ayudo como mi mamá desea. Entonces mira que cambia, empieza a cambiar el panorama. Y lo otro, si esto te sirve lo que te estoy diciendo, ponme un sí por favor en el chat, o si no te ha servido nada de lo que te he dicho, pon un no. Entonces, y lo otro es, además de pensar flexiblemente, es, hombre, yo le decía a ella, ¿hasta dónde llega tu capacidad de ayudarla? Decía, no, es que yo lo máximo que le puedo dar es esto, esto y esto. Entonces, ¿por qué te vas a sentir culpable? Si es que humanamente ya no puedes dar más. Por eso la culpa es un error de la mente. La culpa es un error en el procesamiento de la información. Otra vez atendí a un paciente que había matado accidentalmente a alguien y se sentía culpable. Imagínense cómo es la mente de absurda muchas veces. Por eso hay que entrenarla y entrenarla y entrenarla y entrenarla. Entonces yo le preguntaba, ¿lo quisiste matar? No, no lo quise matar. Y entonces, ¿qué te ocasiona la culpa? Que lo maté. Ok, exploremos, busquemos qué hay más allá. Y cuando encontramos, después de varias sesiones, qué hay más allá y más allá, él llegó a la conclusión y me decía, Miguel Ángel, pero es que el que mata a alguien es una mala persona, así sea en un accidente. Miren cómo es la mente. Así sea en un accidente. ¿Quién te hizo creer eso? O sea, ¿qué tan racional es ese pensamiento? Hasta que aprendió y dijo, y aprendió a pensar en términos de preferencias y no en términos de exigencias, y se dijo a sí mismo, después de un proceso, bueno, hubiera deseado no tener este accidente y matarlo, pero así fue y no fue mi culpa. Y empezó a sanar su culpa. Entonces, aquí notamos dos elementos fundamentales del pensamiento. El primero es que él flexibilizó su pensamiento. Y el segundo es que pensó en términos de preferencias y no de exigencias. Exigencias es cuando uno se dice, es que yo bajo ninguna circunstancia puedo matar a alguien, pero si es en un accidente, por Dios. ¿Sí? Entonces miren cómo la mente, a veces de manera muy sutil, sabotea, nos engaña, nos desvía y nos hace malas jugadas, nos hace trampas. Listo. Si esto te contribuyó en algo, por favor, dame un sí en el chat. Bueno, ahorita yo les hablaba de cómo vamos progresando poco a poco. Bueno, acá me dice, y cuando, ok, bueno, ya esa parte de cuando otro te culpa, aún tiene que ver más con lo que te acabo de decir. Si fortaleces tu mente, cambias tu mentalidad, gracias por la respuesta y me alegra que te haya contribuido con esto. Pero cuando cambias tu mentalidad, nadie va a jugar con tu mente. Nadie.
sea para culparte, sea para hacerte sentir mal, porque tienes una mente fortalecida. Cuando uno tiene una mente fortalecida, se vuelve uno inmune a esas cosas. Inmune. ¿Por qué inmune? Porque siempre, desafortunadamente, nos vamos a encontrar con gente manipuladora, con gente que te va a querer pisotear, con gente que te va a querer hacer sentir mal. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no se ocupan de su vida. Y como no se ocupan de su vida, y como no se ocupan de ellos mismos, y como su prioridad no son ellos mismos, no les queda otra opción que buscar a quién hacerle daño. Pero entonces tú eres quien te tienes que preparar y estar preparado mentalmente para que nada de eso te perturbe. Entonces vamos a ir viendo cómo pasamos de la zona de certidumbre y cómo generalmente estamos en la zona de certidumbre. Estamos en la zona de certidumbre cuando muchas veces decimos, bueno, yo toda la vida he vivido así, he pensado así, he creído esto, he vivido con miedo, he vivido con estrés, he vivido ansioso. Sin embargo, así he vivido bien, dicen muchos, así he vivido bien, así he vivido bien. Y yo le digo a esa gente, oye, ¿y no quieres vivir mejor? ¿No has soñado, no has visionado una mejor vida? Perdóname lo que te voy a decir, pero entonces lo primero que tienes que cambiar en tu mentalidad son tus estándares mentales. Estándares mentales. ¿Qué son los estándares mentales? Tus aspiraciones, tus metas. Había una persona que me decía, Miguel Ángel, es que a mí me dijeron que, ya, mijo, usted después que tenga pues su comidita, está bien. Entonces yo le decía, pero si eso te lo dijeron y te lo crees, ¿por qué estás aquí hoy en esta mentoría? Porque hay algo en tu mente que te está diciendo, yo puedo más, yo merezco más, yo soy capaz de más. Entonces vamos a cambiar esa mentalidad porque claro que puedes más. Sal de esa zona de confort, de esa zona pasiva, rutinaria y avanza a una zona de transformación. Como está en la diapositiva, a una zona de aprendizaje. Si no adquirimos, si no adquirimos herramientas, nuevas habilidades mentales, no te vas a transformar. Para transformarnos, reinventarnos, tenemos que aprender a pensar, a interpretar, a enfocarnos, a hablarnos a nosotros mismos de una manera diferente. Ahorita les voy a mostrar una frase que para mí es potente, transformadora. Yo cada vez que veo esa frase me transforma. Cada vez que veo esa frase me motivo a transformarme y a crecer más. Se las voy a mostrar antes de avanzar. Es la frase de nuestro querido amigo Albert Einstein. Albert Einstein decía, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que lo creaste o en que se creó. Entonces, si tú tienes un problema económico, no puedes resolver tu problema económico siendo la misma persona. Tienes que reinventarte. Eso es lo que quiso decir Albert Einstein. Si tienes un problema a nivel de relaciones interpersonales, tienes que cambiar tu mentalidad para poderlo solucionar.
Cualquier problema necesita de que tú te reinventes para darle solución. No puedes solucionarlo siendo la misma persona. No puedes solucionarlo pensando de la misma manera. Ya lo dijo Einstein en aquel momento. Cuando yo empiezo a transformar mi mentalidad, cuando yo empiezo a transformarme a mí mismo, adquirir habilidades mentales, adquirir habilidades para afrontar la vida de una manera diferente, de manera automática, mi vida empieza a cambiar. Ahora, cuando digo automática, no es de manera mágica. Es decir, no es de hoy para mañana, es un proceso. Y vas viendo el progreso, pero es un proceso. Hay alumnos juiciosos, como digo yo, y en 2, 3, 4 meses empiezan a ver cambios importantísimos en su vida. Hay otros alumnos que van más lento, pero avanzan. Pero de que avanzan, avanzan. De que progresan, progresan. El otro nivel, entonces, para construir una mentalidad constructiva y potente es llevar toda esa transformación a la práctica, a la acción, aplicarlo en mi vida diaria. Y entonces ahí empiezo a ver mucho más potencia en los cambios, mucho más efectividad. Y el nivel más avanzado es cuando yo todas esas habilidades, todas esas herramientas que he aprendido, que he adquirido y que las practico día a día, las utilizo y las potencio de una manera creativa, es decir, para crear nuevas condiciones en mi vida, para crear un nuevo estilo de vida. Y es cuando vemos personas, y yo lo digo por mí mismo, que uno dice, ¿cómo ha cambiado esa persona? ¿Cómo ha transformado su vida esa persona? Si la miras hace 2 años y la miras ahora, o si te miras a ti ahora y en 2 años después que entrenas tu mente, te vuelves a ver, dirás, wow, estoy cada vez más enamorado de mí mismo. ¿Cómo he avanzado? No pensé que esto fuera posible. Y sí es posible. Y sí es posible. Este método no falla. Quien falla a veces son las personas, porque no practican. Por eso, los 3 elementos en los que hay que enfocarse es el autoconcepto, la autoestima y la autoeficacia que hablaba ayer. Si tú cambias estos 3 elementos y entrenas con el método, ahorita te voy a mostrar, con estos 3 elementos, te aseguro, te lo prometo, que tu vida empieza a cambiar en todos los aspectos, no solo en tu aspecto emocional, tu aspecto familiar, económico, productivo. Cuando mentalmente estamos bien, cuando tenemos una mente posibilitadora, curiosamente, no es curiosamente, eso tiene su explicación, pero yo digo curiosamente, empiezas a tener mayor rendimiento, mayor productividad, eres más creativo, eres más proactivo y por ende vas a tener mejores resultados. Entonces, para ir ya entrando en detalle con la propuesta que te quiero hacer, es que con algo que te quiero mostrar muy importante, es cuáles son las 3 claves para cambiar la mentalidad y para construir, perdón, Santiago, ahorita voy a dejar mi WhatsApp personal en el chat para cualquier cosa me escribas con la pregunta que me estás haciendo. Entonces, ¿cuáles son las 3
elementos fundamentales para yo cambiar mi mentalidad y construir una mentalidad constructiva y posibilitadora. Lo primero es apertura al aprendizaje. ¿Por qué apertura al aprendizaje? Tengo muchos clientes que al principio se resisten a aprender. Me dicen, Miguel Ángel, ¿pero cómo? ¿Cómo hago eso? Si toda la vida he creído esto otro. Yo le digo, bueno, estás con un experto. Ten apertura a aprender. Espera los resultados. Si no te da resultado, entonces yo te hago caso a ti. Vamos a darnos un tiempo. Vamos a darnos un tiempo de 3 meses para ver este resultado. Pero si tú haces al pie de la letra lo que estamos entrenando, yo me hago responsable del resultado. Si no lo haces, tú te haces responsable del resultado. Pero ten apertura a aprender. Hay personas, por ejemplo, que le cuesta mucho decir, Miguel Ángel, pero uno cómo no va a exigirse a uno mismo y exigirle a las demás personas. ¿Por qué? Porque toda la vida te enseñaron de que hay que exigir. De que hay que exigir respeto, hay que exigir esto, hay que exigir lo otro, y todo debe ser, debe ser, debe ser. No, así no funciona. Los resultados, la vida de logros, no funciona así. Voy a poner un ejemplo. Imagínate un vendedor. Imagínate un vendedor que es un crack vendiendo. Como dicen en Antioquia, vende hasta una loca embarazada. Es un crack vendiendo. Entonces, pero ese vendedor piensa en términos de exigencia y dice, bueno, no, si para ser un crack no puede pensar en términos de exigencia, pero supongamos que pensar en términos de exigencia, entonces se dice a sí mismo, todos los clientes deben ser así como el señor Álvaro. Es un cliente maravilloso, señor Álvaro. Pues no vende. ¿Por qué? Porque no todos los clientes son como el señor Álvaro. Pero si él piensa en términos de preferencias y dice, qué rico que todos los clientes fueran como el señor Álvaro, pero no todos son así. Entonces, yo me adapto y utilizo las estrategias más efectivas de acuerdo al cliente. Ese es el vendedor crack, el que tiene un pensamiento en términos flexibles y en términos de preferencias, no de exigencias. Entonces, contextualiza esto en tu vida. ¿En qué eres rígido? Y ves que no, tus resultados ahí son como pocón, pocón. Si fueras flexible, te aseguro, si aprendieras el poder del pensamiento flexible, del pensamiento reflexivo, te aseguro que mejorarías en cualquier aspecto de tu vida. Cualquiera. Te doy garantía de eso. Lo segundo, si aprendes, lo segundo es entrenar, entrenar, entrenar. Es como el futbolista crack. Él aprende a patear un tiro libre, aprende a patear un penalti, aprende a hacer un pase largo o un pase, un cambio de frente que dicen en el fútbol de costado a costado, o el que juega baloncesto aprende a encestar. Pero si no entrena eso que aprendió y lo entrena, no va a ser un deportista de alto rendimiento. Y lo tercero es potenciar. Todo aprendizaje y todo entrenamiento empieza por una etapa que es la etapa básica. Potenciar es ir de lo básico al alto rendimiento, de lo básico a lo excelente. Tú puedes entrenar tu mente a un nivel básico y claramente avanzas, progresas. Pero también puedes entrenar tu mente y aprender a un nivel avanzado. Y obviamente vas a tener mayor potencia en lo que haces. Muy bien. Entonces, respóndeme con un sí, por favor, en el chat. Y los que están en vivo, ojalá también me respondan, me pongan un sí. ¿Te gustaría construir una mentalidad que te permita lograr tu realización personal?
ser más productivo y más eficaz en tus resultados. ¿Te gustaría? Para que me responden sí, sí. ¿A quién más le gustaría? A ver. Sí, sí, sí. Bueno, otro sí. Muy bien. Muy bien. Entonces te quiero, por acá alguien dice sí. Excelente. Excelente, Alba. Gracias por ese sí. Bien. Entonces, te voy a mostrar y te voy a presentar mi comunidad, que se llama mi comunidad Activamente. Es una comunidad donde vas a entrenar tu mente para lograr todo esto de lo que hemos aprendido hoy. Y mucho más. Ahorita déjame que te lo muestro. No basta con tener la información. Y esto se ha comprobado científicamente. Tú puedes tener información. Personas que se leen muchos libros de autoayuda, de crecimiento personal, sobre la mentalidad y progresan, digamos que sí, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque no basta solo con la información, si no logras el acompañamiento de un experto que primero tenga el conocimiento de cómo cambia la mente, de cómo progresa la mente, de cómo cambiar el modo de pensar. Un experto que conozca las técnicas potentes para cambiar la mente y un experto que ya haya probado un método que funcione. Y ese experto soy yo. Con muchos pacientes he comprobado este método y he comprobado las técnicas más efectivas para cambiar la mentalidad y para que ellos logren cambiar su vida en muchos aspectos de su vida. En el aspecto en que más te interesa, lo puedes hacer. ¿Qué es la membresía Activamente? ¿Qué es la comunidad Activamente? Es un espacio psicoeducativo. Psicoeducativo es entrenamiento mental, volver a educar, a reeducar la mente. Acá me preguntan, ¿se puede reiniciar la mente? Totalmente. Se puede reprogramar totalmente. Puedes construir una mentalidad totalmente nueva y potente. Este espacio es para precisamente eso, cambiar tu mentalidad, reiniciar tu mente, reprogramar tu mente y lograr una mentalidad de eficacia, de eficiencia y que te lleve al bienestar, que te lleve a lograr una vida satisfactoria, que te veas en el espejo y digas, wow, ¿cómo estoy avanzando? ¿Cómo estoy logrando lo que quiero? ¿Qué logras? Pues pasar de una mentalidad que te genera vulnerabilidad, estrés, incapacidad, miedo, a una mentalidad que te va a permitir lograr tus objetivos, lograr tu realización personal, lograr sentirte seguro con bienestar emocional y bienestar en tus relaciones interpersonales. ¿Qué te ofrezco en el programa? El programa, vamos a ver, durante todo un año, la membresía dura, la suscripción dura un año. Todo esto vas a comprender cómo funciona tu mente, vas a comprender cómo cambiar tu mente, vas a comprender por qué has logrado hasta el momento lo que has logrado y cómo puedes lograr más. Vas a dominar todas las distorsiones mentales. Ahorita hablábamos de una distorsión mental, de la culpa. Vas a lograr dominarla. Otra distorsión mental son los miedos irracionales, que se da por una distorsión que se llama catastrofización. Vas a crear una mentalidad eficaz, posibilitadora. Vas a aumentar tu autoestima y tu inteligencia emocional.
Por ende, vas a aumentar tu rendimiento personal, vas a ser más productivo, vas a aprender a vivir sin apegos, aprender a vivir desde el desapego, con amor, pero desde el desapego. Vas a potenciar tu mentalidad reflexiva y vas a crear una mentalidad enfocada en el logro, no enfocada en el victimismo. ¿Qué incluye la membresía? ¿Qué incluye la comunidad? La comunidad incluye fundamentalmente acceder a la membresía durante un año, incluye fundamentalmente estos 4 aspectos. El primer aspecto es que nos vamos a ver así como estamos hoy, cada 15 días en una clase virtual en vivo, potente y profunda. Práctica, donde vamos a practicar, a entrenar la mente. Si por alguna razón no puedes ingresar ese día, la grabación queda, la clase queda grabada y te la envío para que la veas. Vamos a tener podcast en una plataforma virtual, en una plataforma súper reconocida, súper segura que se llama Hotmart. Ahí voy a tener videos, clases pregrabadas y podcasts que los puedes ver cuando quieras, a la hora que quieras, el día que quieras, y que semanalmente estoy montando videos, estoy montando clases y podcasts. Te voy a entregar un workbook, que es un libro de ejercicios, para que todo lo que vas aprendiendo lo vayas practicando, lo vayas potenciando con este libro de ejercicios durante todo un año. Y vamos a tener un grupo de WhatsApp o de Telegram, cualquiera de los dos, donde te voy a mandar 3 audios transformacionales semanales, 3 audios psicoeducativos para que empieces a alimentar y a fortalecer esa mentalidad posibilitadora y para que empieces a decodificar esa mentalidad limitante. Entonces, vamos a entrenar la mente, vamos a trabajar, vamos a priorizar en nosotros mismos y te tengo 3 súper regalos hoy. Escucha bien esto. Si tú compras hoy la membresía, ya te va a llegar por el chat el enlace para que accedas a la compra de la membresía. Te voy a regalar 2 sesiones virtuales, presenciales conmigo directamente, personalizadas. 2 sesiones de 1 hora. Las 2 sesiones están avaladas en $86. Eso es más o menos 400,000 pesos. Cada sesión conmigo vale 200,000 pesos. Yo te voy a regalar 2. Además, te voy a regalar el 97% del curso Gestiona tus emociones, que ya está montado en Hotmart. Está por un valor de $29. Te lo voy a dar. ¿Por qué con el 97% de descuento? Porque Hotmart, para acceder, tienes que pagar así sea 4,000 pesos para que te dé la clave de acceso. Eso es lo que vas a pagar. 4,700 pesos por un curso. Vas a pagar menos de $1 por un curso que vale $29. Y te voy a regalar un podcast, que es un seminario, pero en audio, de 25 minutos acerca del poder de la flexibilidad mental, que está avalado en $65. Eso es más o menos 300,000 pesos. Todo esto suma $2,680. Pero tranquilos, que hoy quiero darte una gran oportunidad. ¿Sabes más o menos cuánto es $2,680? Más de 5 millones de pesos, mucho más. Pero hoy te voy a dar todo lo que te dije anteriormente y te voy a dar la membresía, el acceso anual a todo lo que te mencioné por solo $157. Ya te va a llegar el enlace. Si lo pagas hoy,
te vas a, todo esto lo vas a recibir por solo $157, que son más o menos 700,000 pesos por un año. Es decir, que todo esto te va a salir más o menos por 68,000 pesos mensuales. Eso no vale ni siquiera una consulta conmigo. Y vas a tener muchos encuentros conmigo para entrenar tu mente. Así que aprovecha hoy. Las primeras 10 personas que ingresen van a recibir esta gran promoción hoy. Hoy. Ya te van a mandar el enlace al chat para que puedas acceder al pago. Esta plataforma es 100% segura. Puedes pagar con tarjeta de crédito. Dicen, nuestra mente es el activo más importante y le tenemos que invertir. Si no inviertes en ti, hay una coach que dice algo que a mí me gusta. Dice, hay inversiones inteligentes e inversiones inútiles. Tú compras un vestido, un par de zapatos y sales a cenar y te gastas más de $1,000,000 de pesos. Y todo eso se acabó y se desgastó. Si tú inviertes en tu mentalidad, puedes comprar eso y mucho más, y tu mentalidad está ahí. Es el capital más importante en el que tenemos que invertir. Esta es una plataforma muy segura. Inmediatamente pagues, con ese link ingresas y puedes pagar con tarjeta de crédito y lo puedes diferir a cuotas si quieres. Inmediatamente Hotmart te manda el enlace donde vas a acceder a la membresía y a mí me llega enseguida el enlace de que pagaste y yo mañana mismo te estoy contactando para que agendemos las 2 citas personalizadas y enseguida te va a llegar el enlace también del curso y te va a llegar el enlace del audio. Tienes una garantía. Te voy a dar 2 garantías porque estoy seguro de que esto va a transformar tu vida. La primera garantía es que si en 7 días no estás satisfecho o satisfecha con el producto que compraste, tú puedes pedirle la devolución a Hotmart y Hotmart te devuelve el dinero durante 7 días. Tienes 7 días. Pero te tengo otra garantía. Si cumples al pie de la letra durante los primeros 6 meses, todo lo que trabajamos, todo lo que está en el workbook de ejercicios, practicas y me compruebas que practicas todos los ejercicios y herramientas que te doy y nos vamos a plantear unos objetivos. Si en 6 meses no has logrado progresar en esos objetivos, y cuando nos planteemos los objetivos también nos vamos a plantear y va a quedar por escrito los progresos, yo te devuelvo el dinero. Estoy tan seguro, porque así me lo ha demostrado mi experiencia, estoy tan seguro de que esto funciona, que esto es un regalo. Esto no lo vas a volver a ver. Y estoy tan seguro de que esto funciona que por eso te doy esta garantía. Si no estuviera seguro, no te la diera. Estoy abierto a preguntas. Me pueden hacer preguntas para no generar ruido. Por favor, háganme las preguntas por el chat. Si quieres acceder a algún método de pago porque no tienes tarjeta de crédito, pero estás interesado en la membresía, ya te van a poner un WhatsApp en el... Ya aquí hubo una persona que pagó, va la primera. Ya me llegó el comprobante de que pagó. Recuerda que esto es para las primeras 10 personas. 10 personas. Esta oportunidad no la vas a volver a ver. Mi membresía está avalada en $2,500. Esta promoción es solo por hoy. Si en la otra semana quieres ingresar a la membresía,
tienes que pagar 2.000. Pagabas antes $2.500. Pero si quieres la otra semana ingresar a la membresía, tienes que pagar $157 solo por la membresía. No te doy los bonos. Preguntas, estoy abierto a preguntas. Por favor, háganme preguntas por el chat, cualquier inquietud. Si tienen alguna inquietud, sea por el tema del pago, o sea por métodos de pago, me pueden hacer preguntas por el chat. Ánimo, no se cohíban. Me dan un segundo, por favor. Hola, ahora sí, Michelle, gracias. Invertir en la mentalidad es fundamental. Tuve un cliente que pagó una membresía personalizada, cliente de 53 años, y me decía, y por eso coloqué la frase, con la información no es suficiente. Él me decía, yo he probado de muchas maneras, pero nunca había buscado un mentor. Me conoció por recomendación de otra persona que había estado conmigo en la mentoría y me dijo, pero no me ha funcionado. Lo importante es acceder a un método que funcione, a un método que esté comprobado, con unas técnicas, además que están basadas en estudios científicos. Como es, por ejemplo, ahorita alguien preguntaba, ¿se puede reiniciar la mente? Hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva. ¿Qué es reestructuración cognitiva? Cambiar toda la mentalidad, reiniciar la mente, cambiar todo el software que tenemos y que no nos está ayudando a progresar, a avanzar, a crecer, a lograr lo que queremos. Eso es. Bueno, hay preguntas. Este regalo, esta promoción la vamos a tener hoy hasta las 12 de la noche. Ya vamos a culminar. Tienes de aquí a las 12 de la noche, ya 2 personas, 3 personas han comprado, quedan 7 cupos para que accedas a todos los bonos, a todos los bonos. Tienes hasta las 12 de la noche. Aquí te
Mi asistente te volvió a mandar el link, te das ese link y te sale la plataforma de Hotmart y hundes el botón de comprar. Y todo esto por solo $157, lo que equivale a 700, más o menos 730,000 pesos el año, un año completo de entrenamiento, de reestructuración mental. Bueno, estas personas que están conectadas, no sé si me quieran hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, ya pues, te recuerdo que además vas a tener 2 sesiones. En el paquete de los bonos hay 2 sesiones totalmente gratuitas conmigo, donde puedes utilizar esas 2 sesiones para que nos enfoquemos en la situación más complicada que tienes en este momento y trabajemos en esas 2 sesiones sobre esa situación, y lo demás ya lo puedes trabajar durante el año de la membresía. Bueno, entonces, como les dije, esta promoción la vamos a tener abierta hasta las 12 de la noche. Puedes acceder por el link que está en el chat. Hay una persona que me dijo que quería conversar conmigo, o preguntarme algo en privado. Le voy a colocar aquí mi número de WhatsApp para que me escriba. ¿305 qué? 305-231-4685. 235. O 305-231, ahí está en el chat, 4685. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, listo. Quedan 6 cupos hasta las 12 de la noche. Recuerda que esta promoción son para los 10 primeros. Esta promoción no la voy a sacar más durante este año. Ay, Así que aprovéchalo, que no hay nada más importante que tú mismo. Date este regalo y créeme que no es dinero para todo lo que vas a recibir. Como te dije, eso te lo gastas en un fin de semana. Y este dinero lo vas a volver a recuperar muchas veces más. Así que gracias, me encantó verlas, conocerlas, a Liliana, a María, a Nairi, a Marce, a Michelle, a Diana, a Andrea, a Santiago. Qué gusto, qué placer. Y a todos los de Instagram, muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao, gracias. chao, Gracias, chao. doctor. Chao.